6 de abril de 1453. Convento de la Santa Cruz, afueras de Constantinopla. La puerta de roble macizo se desplomó como hueso humano quebrado por masa de guerra. El hierro forjado crujió con lamento metálico que despertó a los cuervos del campanario. Las maderas centenarias astillaron contra piedra helada del umbral sagrado, creando una sinfonía de destrucción que profanaría para siempre la santidad de aquel lugar consagrado a Dios. Hermana Teodora levantó lentamente la mirada del libro de horas iluminado con miniaturas doradas. Sus labios jóvenes conservaban todavía la forma oval de una plegaria latina interrumpida a medias por el estrépito del asalto. El rostro virginal, de 20 años apenas cumplidos, reflejaba esa inocencia cristalina y angelical propia de quien había consagrado voluntariamente su vida entera al Todopoderoso, apenas 2 años antes, cuando los turcos otomanos aún parecían una amenaza distante y abstracta, no esta realidad brutal que ahora atravesaba las puertas sagradas con espadas desenvainadas. Sus manos delicadas temblaron como hojas de álamo en tormenta otoñal. El libro sagrado cayó al suelo con estrépito sordo que resonó en el silencio mortal. No era refugio sagrado protegido por Cristo, era trampa mortal sin escapatoria posible. Ya no era convento bendito por siglos de oración, ya no era santuario inviolable consagrado por generaciones de monjas devotas, ya no era hogar celestial donde almas puras servían al Señor. Solo carne fresca y joven para un imperio hambriento de cuerpos vírgenes que alimentaran los harenes dorados de sultanes lujuriosos. Dicen que el cuerpo no miente jamás. Y el de las 17 religiosas presas del terror más absoluto contaba una historia escalofriante que ninguna crónica oficial se atrevería jamás a escribir con tinta sagrada sobre pergamino bendito. 17 mujeres consagradas eternamente a la castidad más pura, arrodilladas en oración de prima ante el altar dorado de Cristo Rey, convertidas en botín de guerra codiciado antes de que el sol besara las torres de Constantinopla. Sus cuerpos virginales no les pertenecían desde ese momento maldito y diabólico. Nunca más les pertenecerían durante el resto de sus existencias terrestres. El comandante otomano Mehmed Balaban entró en el santuario cristiano como quien inspecciona meticulosamente mercancía valiosa en un mercado de esclavos Damasceno. Sus órdenes imperiales eran específicas y brutalmente claras. Capturar únicamente a las religiosas jóvenes menores de 30 años. Descartar despiadadamente a las viejas como desperdicios inútiles para los propósitos reproductivos del imperio. El poderoso imperio otomano necesitaba urgentemente cuerpos frescos y fértiles para poblar los harenes dorados de la élite gobernante. Cuerpos que pudieran engendrar herederos legítimos para continuar la dinastía. Cuerpos jóvenes que pudieran aprender a olvidar completamente sus vidas anteriores como si hubieran sido pesadillas. Para entender completamente cómo estas almas puras, consagradas al Todopoderoso, llegaron hasta esa madrugada helada y maldita de abril, hay que volver exactamente 67 años atrás en el tiempo, cuando el poderoso y expansivo Imperio Otomano diseñó deliberadamente una máquina perfecta y sistemática de destrucción identitaria que operaría en absoluto silencio durante generaciones enteras de víctimas cristianas anónimas y olvidadas por la historia oficial. 1386. Edirne, capital administrativa del creciente Imperio Otomano. Cuando el sultán Murad,
Primero estableció personalmente el primer protocolo sistemático y detallado de captura masiva de religiosas cristianas ortodoxas en territorios conquistados. No lo llamó persecución religiosa despiadada, ni genocidio cultural sistemático. Lo denominó eufemísticamente política progresiva de integración social en documentos administrativos oficiales. Los pergaminos burocráticos hablaban pomposamente de reubicación estratégica de elementos espirituales y optimización inteligente de recursos humanos femeninos disponibles en territorios recién incorporados al imperio. La hipocresía institucional más refinada tenía nombre oficial grandilocuente: tolerancia religiosa magnánima. El sistema diabólico funcionaba con precisión quirúrgica milimétrica digna de los mejores ingenieros militares otomanos. Los comandantes militares veteranos de múltiples campañas recibían regularmente mapas detallados y actualizados de conventos cristianos ortodoxos en territorios recién conquistados por las tropas imperiales. Cada convento aparecía meticulosamente clasificado según criterios específicos: número exacto de religiosas residentes, edades aproximadas de cada monja calculadas por espías infiltrados, riqueza material de la institución monástica evaluada por expertos, resistencia armada esperada durante el asalto basada en informes de inteligencia. Las órdenes llegaban siempre por la noche cerrada, escritas en árabe clásico para mantener el secreto. Asaltar violentamente durante las oraciones matutinas de prima, cuando las mujeres indefensas estaban reunidas colectivamente en la capilla y completamente vulnerables ante cualquier ataque sorpresa coordinado. Los criterios eran brutalmente específicos: religiosas, menores de 30 años, captura obligatoria, entre 30 y 40. Evaluación caso por caso. Mayores de 40, eliminación o abandono. Los bebés encontrados en conventos, separación inmediata para crianza islámica. El primer convoy partió un martes de octubre de 1387. 32 monjas ortodoxas del monasterio de Santa Paraskevi, en los Balcanes. El viaje hasta los centros de conversión duraba semanas. Las mujeres viajaban encadenadas, alimentadas apenas lo suficiente para mantenerlas vivas. Los testigos describieron caravanas silenciosas. Las religiosas no gritaban, oraban, pero las oraciones se desvanecían como humo en el viento frío de las montañas. Estambul, 1389. Centro de conversión de Topkapi. El proceso de destrucción identitaria comenzaba en el momento de llegada. Las religiosas eran separadas de cualquier símbolo cristiano. Los hábitos religiosos quemados frente a ellas. Los crucifijos pisoteados por instructores. Los libros sagrados arrojados a pozos de letrina. Cada mujer recibía un nombre musulmán. Teodora se convertía en Aishe, Marina en Fatma, Elena en Zeynep. Los nombres cristianos quedaban prohibidos bajo pena de hambruna. La instructora principal era una mujer de rostro pétreo que había pasado por el mismo proceso 20 años antes. Explicaba las reglas. Vuestros cuerpos pertenecen al imperio. Vuestras almas pertenecen a Alá. Vuestros nombres antiguos ya no existen. Sois nuevas criaturas. El entrenamiento duraba entre 6 meses y 2 años. Las mujeres aprendían árabe, etiqueta cortesana, técnicas sexuales, danza, música. También aprendían a olvidar. Los instructores aplicaban castigos físicos a quienes mencionaran su vida anterior, ayuno prolongado para quienes se persignaran.
golpes, para quienes cantaran himnos cristianos. Las lecciones más brutales llegaban por las noches. Clase práctica de sumisión matrimonial. Eufemismo otomano para la violación sistemática diseñada para quebrar la resistencia psicológica de mujeres que habían hecho votos de castidad. Los instructores masculinos entraban en los dormitorios después de la oración nocturna. El proceso se repetía hasta que las mujeres dejaran de resistirse. Muchas desarrollaron lo que los médicos llamaban alma ausente. Cuerpos presentes, mentes en otra dimensión. Disociación como mecanismo de supervivencia. Existían, pero no vivían. Respiraban, pero no sentían. Los registros médicos documentaban casos escalofriantes. Mujeres que conversan con seres invisibles. Concubinas que lloran sangre. Madres que rechazan a sus propios hijos. Los síntomas se repetían. Mutismo selectivo. Episodios de catalepsia, negativa a comer carne. Terror nocturno al escuchar campanas. Palacio de Topkapi, 1401. El sultán Bayezid Pim recibía el primer grupo de religiosas convertidas. 12 mujeres que habían sido monjas ortodoxas y ahora respondían a nombres musulmanes. Sus rostros reflejaban extraña vacuidad, como muñecas hermosas con alma rota. El sultán las examinó como quien evalúa caballos de guerra. Tocó sus rostros, revisó sus dientes, palpó sus cuerpos. Eligió 3 para su harén personal. Las demás fueron distribuidas entre nobles y comandantes, como premios por servicios distinguidos. La ironía era devastadora. El sistema las recompensaba por aquello que constituía la mayor violación de sus votos sagrados. Aishe, anteriormente Teodora, dio a luz su primer hijo en 1403. El bebé nació en una habitación dorada del harén, sedas persas, alfombras de Kashán, ventanas con vistas a los jardines del Bósforo. Lujo que no podía borrar el horror de la violación sistemática que había producido esa vida. Cuando el sultán le mostró al niño, Aishe no lloró, no sonrió. Sus ojos permanecieron vacíos como pozos secos. El médico del palacio escribió: «La concubina presenta síntomas de melancolía profunda. Su cuerpo responde, pero su espíritu parece ausente». El niño fue criado como príncipe otomano. Nunca supo que su madre había sido religiosa cristiana. La política oficial prohibía cualquier referencia al pasado de las concubinas convertidas. Los registros del harén documentaban cada embarazo, cada parto, cada muerte infantil con precisión contable. Las mujeres que daban a luz varones recibían privilegios especiales, habitaciones más amplias, comida de mejor calidad, sedas más finas. Las que solo parían hembras eran relegadas a funciones domésticas. Para 1415, el sistema operaba en 11 provincias otomanas. Miles de religiosas habían pasado por la conversión forzosa. Los archivos documentaban cada caso con frialdad administrativa. Nombre cristiano, nombre musulmán, convento de origen, destino final, número de descendientes. Las cifras eran escalofriantes. 2.847 religiosas capturadas en 20 años. 1.943 convertidas exitosamente. 672 muertas durante el proceso. 232 que enloquecieron y fueron enviadas a asilos. Solo 47 casos documentados de escape. Los comandantes recibían bonificaciones por cada religiosa capturada. Los instructores ascendían según sus tasas de éxito. La destrucción identitaria se había convertido en negocio próspero. Harén del Palacio de Edirne, 1418. Fatma, anteriormente marina del convento de Santa Irene, llevaba 15 años en cautiverio. Había dado a luz 4 hijos del comandante Yusuf Pasha.
Sus hijos la llamaban madre, pero en sus ojos había reconocimiento. Esta mujer no era quien pretendía ser. Una noche de Ramadán, mientras el palacio dormía, Fatma reunió a 8 concubinas que habían sido religiosas. Hablaron en griego por primera vez en años, recordaron sus nombres cristianos, cantaron himnos en susurros, planearon el escape más audaz de la historia otomana. El plan era simple y desesperado. Durante la fiesta de ruptura del ayuno, cuando los guardias estarían distraídos, las mujeres fingirían intoxicación colectiva. Mientras las llevaban a la enfermería, atacarían a los eunucos y huirían por túneles hacia el puerto. La noche elegida, 23 de mayo de 1418. Fatma distribuyó cuchillos robados de la cocina. Cada mujer llevaba cosido en su ropa un crucifijo hecho con hilos de cortinas, sus últimas posesiones cristianas. A las 2 de la madrugada comenzó la representación. «¡Estamos enfermas! ¡Ayuda!». Los gritos despertaron al harén. Las 8 mujeres se retorcían en el suelo, fingiendo convulsiones. La espuma de jabón en sus bocas simulaba veneno. Sus cuerpos contorsionados parecían agonizar. Los eunucos llegaron corriendo. El médico fue despertado urgentemente. Mientras examinaba a la primera mujer, Fatma le hundió el cuchillo en el cuello. La sangre brotó como geyser carmesí sobre las sedas doradas. Los otros eunucos gritaron. El palacio se despertó como colmena atacada. Las campanas resonaron por los corredores. Los janízaros corrieron hacia el harén con espadas desenvainadas. Pero era tarde. Las 8 mujeres corrían por túneles subterráneos. Sus pies descalzos chapoteaban en agua fría que goteaba del techo. Sus respiraciones resonaban como ecos de libertad. Fatma guiaba al grupo. En su mano derecha, el cuchillo ensangrentado. En su izquierda, el crucifijo de hilos. Sus labios murmuraban oraciones olvidadas. Llegaron al puerto cuando el sol comenzaba a teñir el cielo. Un barco veneciano se preparaba para zarpar. El capitán, hombre de ojos azules y barba gris, las miró con curiosidad. 8 mujeres en ropas de seda, descalzas, con marcas de violencia. Fatma le habló en latín. «Somos cristianas». «Auxilio egemus». El capitán entendió inmediatamente. Pero la libertad tenía precio. Los janízaros llegaron antes de que el barco zarpara. Rodearon el muelle con antorchas. El comandante gritó en turco y griego: «Entregad a las fugitivas, o quemaremos el barco con toda la tripulación». Fatma miró a sus compañeras, 8 rostros que reflejaban la misma certeza. Mejor morir libres que vivir esclavizadas. Se arrojaron al mar. El agua del Bósforo estaba helada. Sus cuerpos se hundieron como piedras envueltas en seda. Las corrientes las arrastraron hacia el mar Negro. Los janízaros dispararon flechas, pero era inútil. Las mujeres habían desaparecido en las profundidades. El comandante escribió: 8 concubinas se suicidaron durante intento de escape. Recomiendo aumentar vigilancia. No mencionó que habían sido religiosas cristianas. La política prohibía referencias al pasado de las convertidas, incluso en sus muertes. 1453. La caída de Constantinopla. Mientras los defensores bizantinos morían en las murallas, las tropas otomanas recibían órdenes sobre instituciones religiosas. Los conventos debían ser registrados. Las religiosas jóvenes capturadas. Los tesoros confiscados. Los edificios convertidos en mezquitas. El sistema experimental se convirtió en política imperial oficial. Mehmed II firmó el decreto 847/1453.
Las mujeres consagradas al culto cristiano en territorios conquistados serán reubicadas en centros de educación islámica para su conversión e integración en la sociedad otomana. Esta medida forma parte de la política de tolerancia religiosa del imperio. La tolerancia incluía destrucción sistemática de identidades sagradas. Durante los siguientes 67 años, la máquina funcionó con eficiencia industrial. Conquistar territorio, identificar conventos, capturar religiosas, destruir identidades, convertir almas, distribuir cuerpos. Los números finales fueron escalofriantes. Entre 1386 y 1520, aproximadamente 8436 religiosas cristianas fueron capturadas, 6742 convertidas exitosamente. 1234 murieron durante conversión. 460 enloquecieron y fueron enviadas a asilos. Solo 127 casos de escape exitoso en 134 años. Las pocas que escaparon fueron rechazadas por ambos mundos. Las iglesias las consideraban contaminadas por contacto sexual con musulmanes. Las comunidades cristianas las veían con desconfianza por haber apostatado. Los otomanos las perseguían como fugitivas, existían en limbo identitario. Demasiado cristianas para el mundo musulmán, demasiado musulmanas para el cristiano, almas perdidas en tierra de nadie. Los testimonios de supervivientes revelan detalles escalofriantes. Describían noches donde fingían dormir mientras sus mentes volaban hacia conventos lejanos. Contaban cómo susurraban oraciones en letrinas, únicos lugares donde podían estar solas. Explicaban cómo enseñaban secretamente a sus hijos a persignarse, sabiendo que si los descubrían, ambos morirían. 1520. Muerte de Selim I. Con Suleiman el Magnífico, la política cambió gradualmente, no por compasión, sino por pragmatismo. El imperio necesitaba estabilidad en provincias cristianas. Las capturas masivas generaban rebeliones costosas. La máquina se desaceleró, pero no se detuvo. Los últimos casos datan de 1547. 3 religiosas del convento de San Nicolás, Serbia, capturadas durante expedición punitiva, convertidas en el harén del gobernador provincial. Sus nombres cristianos: Milixa Chovanka, Dragana. Sus nombres musulmanes: Gul Bahar, Shebnem, Leila. Dieron a luz 7 hijos. Ninguno supo jamás que sus madres habían sido religiosas. Para 1550, la política fue discontinuada. No por razones morales. Los harenes estaban saturados. Los costos superaban beneficios. La resistencia había aumentado demasiado, pero discontinuación no significó reconocimiento. Los archivos sobre capturas fueron clasificados como secreto de Estado. Los testimonios de supervivientes fueron suprimidos. Las crónicas fueron censuradas. La historia oficial otomana nunca reconoció la existencia del sistema. Los historiadores turcos posteriores negaron cualquier política sistemática. Las referencias occidentales fueron descartadas como propaganda cristiana. Los testimonios de supervivientes fueron calificados como fantasías de mujeres histéricas.
El silencio se convirtió en la última victoria del imperio sobre sus víctimas. Los hijos de estas mujeres crecieron sintiéndose extraños. Testimonios posteriores de príncipes otomanos describen pesadillas recurrentes donde veían a sus madres vestidas de blanco, llorando frente a crucifijos dorados. Nunca entendieron estos sueños hasta que algunos descubrieron accidentalmente la verdad sobre sus orígenes. Algunos intentaron investigar secretamente. Encontraron documentos fragmentados, testimonios susurrados, rumores persistentes, pero la verdad completa había sido enterrada demasiado profundamente. La conspiración del silencio había funcionado perfectamente durante generaciones. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de estas 8.436 mujeres contaron una historia que el imperio quiso borrar para siempre. Sus úteros se convirtieron en campos de batalla entre dos mundos. Sus pechos alimentaron a príncipes que jamás conocieron su origen cristiano. Sus lágrimas regaron jardines dorados, donde sus hijos jugaban sin saber que sus madres habían sido arrancadas de altares sagrados. No eran princesas orientales de cuentos románticos. No eran cortesanas refinadas de novelas de aventuras. No eran danzarinas exóticas que habían elegido la vida del harén. Eran almas consagradas a Dios, violentamente convertidas en instrumentos de placer imperial, en fábricas de herederos para un imperio que se alimentaba de carne joven. Sus cuerpos no les pertenecían desde el momento de captura. Nunca más les pertenecieron durante el resto de sus vidas. Esta es la historia de 8.436 mujeres que eligieron consagrar sus vidas a Dios y fueron convertidas en esclavas sexuales de un imperio. Esta es la historia de almas que murieron en vida para que sus cuerpos pudieran servir a una política de Estado que se disfrazó de tolerancia religiosa. Esta es la historia de la mentira más grande del Imperio Otomano, que respetaba todas las religiones mientras destruía sistemáticamente a sus servidoras más devotas. Así funcionan los imperios que proclaman tolerancia mientras perpetran genocidio cultural, no con honestidad sobre sus crímenes, sino con silencio sobre sus víctimas. Siglos después, en una época donde aún existen matrimonios forzados, tráfico sexual internacional y destrucción sistemática de identidades culturales, estas religiosas anónimas nos recuerdan que los sistemas de poder siempre buscarán convertir los cuerpos más sagrados en instrumentos de dominación política. Y aún hoy, cuando escuchamos hablar de tolerancia religiosa en regímenes autoritarios, cuando vemos mujeres forzadas a cambiar sus identidades por supervivencia, cuando presenciamos la destrucción sistemática de comunidades religiosas, el eco de esas oraciones matutinas interrumpidas por puertas destrozadas sigue resonando como advertencia y lamento que no debe ser olvidado jamás. Si esta historia te remueve algo profundo en el pecho, si sientes indignación justa por estas 8.436 almas completamente olvidadas por la historia oficial, compártela urgentemente para que estas religiosas cristianas anónimas no mueran por segunda vez en el olvido histórico deliberado y sistemático. Porque solo cuando recordamos conscientemente a todas las víctimas inocentes del silencio institucional sistemáticamente organizado por gobiernos autoritarios, las víctimas del silencio histórico vuelven a tener voz poderosa en nuestro mundo contemporáneo, y sus sacrificios involuntarios adquieren finalmente el significado sagrado que les fue negado durante 5 siglos de conspiración para borrar sus memorias. Cada una de estas mujeres tenía nombre propio, familia que las lloraba,
vocación religiosa auténtica que las había llevado voluntariamente al convento. Teodora había bordado paños de altar con sus propias manos. Marina componía himnos en honor a la Virgen María. Elena cuidaba el huerto medicinal del convento con conocimientos heredados de generaciones de monjas curanderas. Sus vidas individuales fueron borradas como si nunca hubieran existido, convertidas en números de archivo en registros administrativos otomanos. Los testimonios fragmentarios que sobrevivieron hablan de mujeres que desarrollaron lenguajes secretos para comunicarse entre ellas en los harenes. Combinaciones de gestos, miradas, pequeños movimientos que les permitían mantener viva su identidad cristiana en el corazón del Islam imperial. Algunas escondían pequeñas cruces hechas de hilos bajo las uñas. Otras memorizaban salmos completos que recitaban mentalmente durante las violaciones nocturnas. La resistencia psicológica adoptaba formas sorprendentes. Registros médicos otomanos documentan casos de mujeres que enfermaban misteriosamente cada vez que se acercaban fechas cristianas importantes como Navidad o Pascua. Sus cuerpos rechazaban automáticamente la comida, desarrollaban fiebres inexplicables, caían en estados catalépticos que duraban días. Los médicos del palacio no entendían qué era la fe cristiana manifestándose a través de síntomas físicos. Algunas lograron establecer redes clandestinas de comunicación con el exterior. Sobornaban a comerciantes venecianos para enviar mensajes a sus familias. Otras convencían a jardineros del palacio, muchos de ellos cristianos ortodoxos, forzados a convertirse, para que les proporcionaran noticias del mundo cristiano. Estas redes funcionaban como sistemas nerviosos secretos que mantenían viva la esperanza de rescate o escape. La ironía más cruel era que muchas de estas mujeres dieron a luz a futuros líderes otomanos que expandirían el mismo sistema que había destruido a sus madres. Príncipes que conquistarían nuevos territorios cristianos, capturarían nuevos conventos, continuarían el ciclo de destrucción identitaria, sin saber jamás que sus propias madres habían sido víctimas del mismo horror. Y en los archivos secretos vaticanos del Papa permanecen aún hoy conservadas cuidadosamente cartas desesperadas de familias cristianas que suplicaban la intervención papal urgente para rescatar a sus queridas hijas secuestradas brutalmente. Misivas que nunca recibieron respuesta, porque la Iglesia Católica tenía sus propios acuerdos políticos con el Imperio Otomano, que no podía arriesgar por unos pocos casos individuales de religiosas ortodoxas orientales.